Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la semana estuve mirando un poco los trabajos de ustedes. No alcancé a responderles a todos, pero creo que pude responder un poquito más que la semana pasada. O sea, presentaron trabajos alrededor de un poquito más de 60, casi 70, y debo haber podido responder, aunque sea unas líneas, a más de la mitad. No sé si justo de casualidad lo que estoy viendo ahora recibieron alguna contestación o no, pero traté hasta donde pude. Son muchos, son muchos. Siempre los trabajos dan para hacer algunos comentarios que tienen que ver con algo que va un poquito más allá del trabajo en sí. Y tiene que ver con el sentido de las tareas que se proponen. Cada una de las cosas que estamos haciendo y de las que vamos a hacer tienen dos propósitos. Una, que ustedes se conozcan un poco en su producción, en sus capacidades, en sus temores también. Y la otra tiene que ver con el cumplimiento de una consigna. Cada actividad que se dio y cada una de las actividades que se van a dar está acompañada de una consigna determinada. ¿Qué significa una consigna? Una consigna es una propuesta concreta para trabajar dando ciertas pautas que marcan límites. Esto es muy importante porque ustedes se preguntarán ¿para qué esos límites? Bueno, justamente el límite es para ver cómo se juega dentro del territorio del ejercicio. Cualquier juego, para que sea un juego, tiene límites. Si tiene pautas. Si no hay pautas, no hay juego. Imaginen cualquier deporte. El fútbol, el básquetbol. A ver, básquetbol. No se puede patear la pelota. Solamente hay que manejarla con las manos y picando. Tampoco se puede retener la pelota. Fútbol. No se puede tocar con la mano la pelota, salvo el portero. Los demás solo con los pies o con el pecho o con la cabeza. Esos son los límites. O sea, para poder jugar a eso hay que aceptar de que eso es qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. ¿Por qué digo esto? Porque solo una parte de los trabajos, en este caso, respetaron la consigna. No estoy regañando a nadie, estoy simplemente explicando el fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo trabajos muy creativos, trabajos con imágenes muy, muy bellas, pero que no implicaban intercalación. La consigna es, de cada verso del poeta Sabines, le agregas un verso propio intercalando tus propios versos con los versos de Sabines. Esa era la consigna. Ese era justamente el límite, ese era el juego, ese era el desafío. Entonces, de pronto me encuentro con textos fantásticos, pero que no tienen que ver con eso, sino que toman un verso y ahí empiezan a delirar un rato, digamos, ¿no? Y producen cosas interesantes, pero no alrededor de la consigna.
¿Y por qué digo que es importante respetar la consigna? Porque cada consigna implica, en el caso de la escritura creativa, un desafío específico con el lenguaje. Es decir, si yo, en este caso, ¿no? Intercalo mis versos con los versos del poeta, lo que estoy haciendo es trabajar sobre la base de una de las operaciones de las que hemos hablado muy al principio, que es la ampliación de un texto. La ampliación sobre la base de, ¿no?, entrecruzar los textos propios con los del autor. Entonces, hay gente que lo hizo por partida triple, y eso está bien, ahí no hay problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que intercaló los versos con los propios, y luego volvió al primer verso y siguió intercalando, y volvió a hacerlo por tercera vez y siguió intercalando, o sea, repitió 3 veces cada uno de los versos de Sabines, y para cada una de las repeticiones incorporó intercalaciones propias. Eso está bien, no hay problema con eso. O sea, se podía hacer una sola vez, o 2 o 3 o las que quieran. Lo otro también se puede hacer, o sea, jugar infinitamente del modo que queramos. Pero lo que sí les tienen que tener claro es que lo que están haciendo es escribir creativamente, pero no en base a la consigna que se dio. Eso es muy, muy importante. Cada vez que les dé un trabajo hay una consigna. Y traten de pensar en qué consiste esa consigna. Y cómo puedan dar cumplimiento con la mayor creatividad posible, pero en función de esa consigna. Esto lo planteo porque se dio en muchos casos, no fue excepcional, no fue de una persona, ni 2 ni 3. Digamos que si vi 40 o 45, es el caso como de 15 o 20. O sea, es un número suficientemente amplio como para que el comentario valga la pena. Otra cuestión que me parece que también vale la pena discutirla, cuando digo discutirla es pensarla críticamente, es ver si nos podemos liberar de a poquito de algo que hemos aprendido desde pequeños, probablemente en la escuela e inclusive fuera de ella, en donde se asocia poesía con rima. ¿A qué me refiero? Que nos han enseñado, y lo hemos, digamos, internalizado casi como un dogma, como una religión, que si no hay rima no hay poesía. Y eso es falso. Es decir, puede haber rima. No quiere decir que si hay rima no hay poesía, pero puede escribirse sin rima y de todos modos el lenguaje es altamente poético. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente hay imágenes muy bonitas, nuevas, de muchos y muchas, que terminan en un remate forzado para que rime con algo. De repente me acordaba de, ya el colmo de disparate de eso son las letras del reggaetón, ¿no? O sea, donde tiene que rimar cualquier cosa, ¿no? Con tal de que rime le meto cualquier palabra y ahí voy adelante. Bueno, no es el caso de los trabajos de ustedes, pero de repente yo les comenté a varias y a varios que si se sacan esa idea de la cabeza, si se la sacan de encima porque hoy les pesa como una piedra, probablemente puedan sentirse más libres, puedan escribir más relajadamente y probablemente las imágenes que generen sean mucho más potentes, mucho más bellas y no riman, pero son muy bonitas. Entonces, creo que eso también es una reflexión que vale la pena porque se dio en muchas personas. Esta como
esta como casi obligatoriedad de que tengo que hacer rimar mi verso con el verso del poeta. Entonces, bueno, si tengo ese límite, que es un límite autoimpuesto, porque yo no les dije intercalen rimando, dije intercalen, punto. ¿Catalina quiere decir algo? ¿O es...? ¿Tenés apagón? Leerlo en su momento, leerlo cuando me dé la oportunidad. Leerlo cuando se pueda, leer lo que escribiste. Dale, léelo, a ver, vamos a ver, léelo. Lo que pasa es que me han gustado estas estrategias porque ahorita dentro de mi plan de trabajo como escuela nos ponen a los maestros que los chicos redacten, que generen sus propias ideas a partir de algo. Y yo en esta semana trabajé con los niños lo de la selva, lo que hacíamos el viernes pasado. Y me funcionó, fue algo súper que me funcionó, los resultados me gustaron, el concepto que idearon los chicos a partir de las palabras me funcionó muy bien. Y cuando vi esta tarea también me agradó. La siguiente semana voy a aplicar esto que nos encomendó de trabajo. Miren, dice así, no soy muy poética, pero me gustó la actividad, se me hizo agradable. Dice, la luna se puede tomar a cucharadas, beberse como agua para chocolate, o una cápsula cada 2 horas. Lo importante es digerirla diariamente para llenar de vida nuestra alma. Ajá. No hay mejor estimulante que la luna en un momento de desesperación e intranquilidad. Sabiendo consumirla en dosis precisas y controladas, llenará de satisfacción y alegría nuestro andar. Y al final le puse Jaime Sabines y Catalina Alcaraz Lara, que me comentó que le parecía curioso, pues. Claro. Gracias. Bueno, salvo en el último caso, el último juego, que creo que ahí sí entró el tema de la rima, la cuestión tuvo un fluido bastante natural, ¿no? Bueno, eso. ¿Alguien que haya recibido algún comentario quiere decir algo, quiere preguntar algo sobre el sentido del comentario que recibió, etcétera? ¿No? Son muy breves, pero bueno, la idea es decirles algo que... ¿Quién es yo? Claudia, dale. Claudia. A mí me pasó, bueno, en la retroalimentación que me envió, que el comentario de recordar que hay poesía sin rima, y que si nos sacamos eso, pues pueden fluir las ideas de otra manera. Y en la composición que yo hacía, comencé intercalando los versos y pues no rimaron, pero ya al final, así ya en el segunda y tercera, conforme iba escribiendo, me di cuenta que iban como que rimando y después ya no pude como que salirme de la rima y sí al final yo así como de ¿cómo le hago para cerrar que rime? O sea, a mí sí me pasó que empecé claro. sin la mentalidad de que rimara, pero mi ejercicio fluyó de tal manera que al final me preocupé porque rimara. O sea, a mí sí me ocurrió esa situación. Es interesante porque empezaste con mayor, lo estás contando tú, ¿no? Empezaste con mayor libertad, pero algo en tu inconsciente ya en el segundo momento dijo, no, esto no puede seguir así. Esto ya es libertinaje. Tenemos que empezar a rimar. Sí, me pasó esa idea de la poesía como que tiene que rimar, yo creo. Exacto. Y bueno, a propósito de eso, todo ese aprendizaje, todo ese conjunto de ideas que están como muy, muy afiatadas, muy metidas dentro nuestro,
tiene después consecuencias también no solamente en la escritura, sino que en la lectura. Es decir, esta cuestión de la rima verso a verso genera después ese tipo de lectura tan característica también, que es así como muy pesada, muy difícil de digerir. Esta cuestión de tarararararara, 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 ¿no? Bueno, eso en parte es esa cuestión de leer en voz alta la poesía con esa cadencia tan monótona, tan pesada, tiene que ver también con esta cuestión de que, ¿no? Cada verso tiene que rimar de cierta manera y que en cada verso cierro yo la entonación y la vuelvo a abrir en la siguiente. Y quiero para eso referir un ejemplo de uno de los libritos que se repartió hace unos años. 2 veces se repartió este libro. Hubo una primera etapa, Doña Piñones, de este librito que se repartió en la primera etapa de Rincones de Lectura y después en una segunda etapa. Y fíjense, Doña Piñones es un versicuento. ¿Qué quiere decir? Es un largo poema contado en versos que riman. Ahora, si yo leo eso con la cadencia rítmica característica escolar, fíjense cómo empieza. Esteras y esteritas para contar peritas, esteras y esterones para contar perones. Esta era una vez una viejecita llamada María del Carmen Piñones. Y esta viejecita vivía asustada, todo lo temía, todo la espantaba. Vivía escapando de miedo en el día, de noche dormía detrás de su cama. Pasó el viento norte, dame un vaso de agua que traigo resecas la boca y el alma. Y doña Piñones, sin decir palabra, corrió a esconderse bajo su paraguas. Pero ahí debajo todo estaba oscuro y doña Piñones temblaba del susto. Temblaba su mano, temblaba el paraguas. ¡Terremoto!, dijo, y cayó de espaldas. Leo hasta ahí y luego si quieren les leo el versicuento completo, pero fíjense que este largo poema que está relatando una historia, leído de esta manera, le sonó de una forma. Ahora, imagínense que yo entrara en la cadencia clásica de lectura en voz alta y diga, esteras y esteritas para contar peritas, esteras y esterones para contar perones. Esta era una vez una viejecita llamada María del Carmen Piñones. Y esta viejecita vivía asustada, todo lo temía, todo la espantaba. Vivía escapando de miedo en el día, de noche dormía detrás de su cama. Pasó el viento norte, dame un vaso de agua, que traigo resecas la boca y el alma. Y doña Piñones, sin decir palabra, corrió a esconderse bajo su paraguas. Pero ahí debajo todo estaba oscuro y doña Piñones temblaba de susto, temblaba su mano, temblaba el paraguas. Terremoto, dijo, y cayó de espaldas. ¿Es el mismo poema o es otro? El mismo. Es totalmente otro. Es totalmente otro. ¿Por qué? Porque en esta segunda lectura yo lo que hice fue fragmentar
verso a verso, la lectura del texto, y esa fragmentación generó esta sensación casi de sueño, de tarata, tarata, tarata. La primera lectura, fíjense que decía, pero ahí debajo todo estaba oscuro. Y doña Piñones temblaba de susto, temblaba su mano, temblaba el paraguas, terremoto, dijo, y cayó de espaldas. En esta segunda lectura hay un ritmo, hay un agrupamiento de ideas que transforman completamente la sensación del texto. Entonces, aunque hay rima, este encadenamiento, este encabalgamiento de versos de la primera lectura genera una escucha completamente diferente. Entonces, cuando ustedes trabajan en su propio texto poético, traten de fijarse cómo les suena una vez que lo han escrito, con o sin rima. Si les suena monótono, traten de agrupar lo que escriben de una manera que lo que escribieron fluya con el ritmo de la conversación. El hecho de que sea un poema no quiere decir que no fluya con el ritmo de la conversación. Y estas son pruebas que hay que hacer después de la escritura. La producción de ustedes es una. La lectura de la producción de ustedes puede ser otra en función de cómo se interpreten este fluir de lo que cuentan. Entonces, ¿se acuerdan que en la sesión pasada hablábamos mucho de esta ida y vuelta entre escritura y lectura? Bueno, hagan la prueba. Cada vez que escriban, lean después el producto en voz alta. Y si algo de lo que escuchan no les satisface, ajusten la escritura o ajusten el ritmo de la lectura hasta que lo escrito les satisfaga. La sesión pasada hablamos de un gran poema de uno de los mejores escritores que tuvo México en el siglo XX, que fue don Alfonso Reyes. Y les dije, les leí el poema de Sol de Monterrey, me dijeron no. Entonces dije, bueno, vamos a leer Sol de Monterrey, porque vale la pena ver un gran texto escrito por uno de los mejores, insisto, uno de los mejores poetas y ensayistas mexicanos, en donde de pronto hay rima, pero de repente no hay rima. Y el poema sigue fluyendo con mucha riqueza de imágenes, con mucha riqueza de propósitos. Después de leerlo les voy a mostrar un poco la edición, porque es un tema también que vale la pena hablar, porque tiene que ver con la creatividad. O lo voy a hacer antes, fíjense. Se llama Sol de Monterrey. ¿Por qué? Bueno, porque Alfonso Reyes era regiomontano, nació en Monterrey y toda su infancia la pasó en Monterrey. Entonces habla del sol. Vean este sol. Dentro del dibujo de este sol están los primeros versos. Pero cuando doy vuelta a la página, me encuentro con otros dos soles. Y cuando doy vuelta a la página, me encuentro con otros dos soles. Aquí se repiten, parece que ya no va a haber más creatividad, pero ¡oh, sorpresa! Hay un sol completamente diferente y otro más. Y este, que tal vez sea el más clásico, yo diría que es casi el sol escolar,
que la mayoría de los niños pueden dibujar si les piden que dibujen el sol. Y uno puede pensar, se le agotó la creatividad al ilustrador, pero no. Aparece un sol totalmente diferente que parece un mandala, ¿no? Y este, que es casi un sol oscuro. Y este, que es súper abstracto. Y este, que es rarísimo, pero sigue siendo un sol. Y si hablamos de abstracción, ¿quieren uno más abstracto que este? Vuelve a uno de los primeros, parece que se acaba, pero no. Uno más. Y otro más. Y el último. ¿Ustedes creen que trabajar esta idea estética en este libro es nada más que eso? ¿Es un ejercicio de embellecimiento o puede significar otras cosas muy importantes en relación a la escritura, especialmente para las personas que no están acostumbradas a esto? Me refiero en particular a los niños y a los jóvenes, pero puede ser a personas de cualquier edad. Esto va mucho más allá de lo estético. Esto tiene un peso simbólico muy importante. ¿Cuál es ese peso simbólico? La misma cosa se puede mostrar de muchas maneras diferentes. Hay un concepto que es sol, pero ese concepto sol se puede mostrar así, o se puede mostrar así, o se puede mostrar así, y sigue siendo sol. Esto, que parece obvio con la imagen, vale también para la escritura. O sea, yo puedo contar algo de muchas maneras diferentes, con palabras bien diferentes, con estilos bien diferentes, con formatos bien diferentes, y sin embargo estar refiriéndome a la misma cosa. Esto es algo que una vez que se reconoce, una vez que se aprende, se ha dado un paso enorme en el camino de reconocer qué es lo que nos están pidiendo cuando nos hablan de creatividad en la escritura. Creatividad es justamente eso, poder asumir escrituras diversas para referirse a las mismas cosas. Ese es el meollo de la cuestión. Entonces, si yo tengo un texto de una alta calidad poética, respaldado por imágenes que toman el concepto central con una diversidad estética como esta, lo que estoy haciendo como mensaje para los destinatarios es decirles, sin palabras, con hechos, las mismas cosas se pueden mostrar de maneras muy diferentes. Y ese es nuestro desafío. El poema Sol de Monterrey es un poema que está editado y publicado centenares de veces en diferentes publicaciones mexicanas, pero creo que ninguna tan bella como esta. Y justamente esta es una edición que se hizo en la Secretaría de Educación Pública para distribución gratuita en las escuelas. Esto es muy interesante, porque no hay ninguna versión de Sol de Monterrey que se pueda comprar
que tenga esta potencia de imagen. Esto para reivindicar también la calidad de muchas cosas que se hacían y a veces se siguen haciendo en el marco de la construcción de los acervos para leer y escribir en la escuela. Este es un libro de la SEP, editado y distribuido gratuitamente por la SEP. Entonces, ahora voy a leer el poema de Alfonso Reyes y verán que lo que tiene es un ritmazo, como dirían los cubanos. Tiene un ritmazo, pero la rima a veces, solo a veces. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero. Yo era el niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuánto sol se me metía por los ojos. Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, cuánto me pesa ese sol. O cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol. Cada cuarto eran ventanas. Los corredores tendían arcos de luz por la casa y a mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya lleva sol para rato. Es tesoro y no se acaba, no se me acaba y lo gasto. Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Si la poesía fuera rima, esto sería un desastre. Y sin embargo, ustedes, no hace falta que yo lo reitere, ustedes ya lo advirtieron, es un poema maravilloso, con un ritmo maravilloso, con una cadencia maravillosa, que a lo único que apela es a volver 2 o 3 veces a esa imagen maravillosa de ese sol con sueño que sigue a los niños, ¿no? Aquí alguien me pegó el texto completo. Muy bueno, ya está ahí en el chat, para los que quieran. El texto completo. Entonces, acá hay alguien, Speedy González por ahí, ¿no? Me gusta eso. Se los quería leer porque, igual que con Doña Piñones, la sensación del poema puede variar mucho de acuerdo al ritmo con el que yo leo. Ahora, a partir de todo esto, yo puedo empezar a intentar un juego propio, no un poema necesariamente, sino algunas ideas alrededor de esto, por ejemplo,
que tiene un impacto de imágenes y un impacto estético para ustedes. Les voy a proponer, a ver, con toda libertad, sin miedo a equivocarse. Yo le llamo a esta escritura escritura libre de riesgo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de equivocarse, ni hay posibilidad de que la califiquen. Durante unos minutitos, cada uno, con toda libertad, escriba lo que surja espontáneamente acerca de la sensación o los recuerdos o las emociones que tienen en su vida asociadas al sol. Son de Colima, no son del Polo Norte, no son de Noruega, ¿no? No, no son nórdicos que cuando sale el sol 10 minutos al año salen corriendo y se desnudan en los parques a ver si pueden, ¿no? Ustedes tienen, igual que don Alfonso Reyes, una historia con el sol, ¿no? Entonces, lo que quieran, no tiene que rimar, no tiene que ser un poema, no tiene que terminar nada, hay que, lo que fluya durante unos minutitos. Hoja, papel y a soltarse, sin temor. Empezamos. Empezamos.
Vamos a dar 2 minutitos más y donde quede, sin ningún problema, 2 minutitos. Maestra Gabriela, ¿cuántas personas tenemos conectadas? 66, doctor. Bien. Bueno, vamos dejando ahí lo que tengamos. A mí me pareció que alguien levantó la mano por ahí, o fue simplemente para estirarse un poco. ¿Miriam levantó la mano? Yo fui maestro para saludarlo. Para saludar. Pensé que Sí. quería leer lo que había No, no escrito. se preocupe. Bueno. Igual si gusta le puedo leer el corto que Bueno, escribí. si quieres, nada más si quieres. Claro que sí, con mucho gusto. Vale. Mi nombre es Ofelia. Dice, me encanta la luz del sol en la playa, quemando mi espalda dorada. En el campo no es lo mismo. Aunque me quema mi espalda, me siento toda acalorada. No es lo mismo en Manzanillo que en mi tierra, en Cofradía, porque vivo en la montaña y el sol te acaricia cada día. Bien, Esto. bien. En poquito tiempo. Sí. En poquito tiempo. Sigue el tema de la rima como, no sé si como bendición o como maldición. Gracias, maestro. Yo te diría, Ofelia, Gracias. no en este momento, pero si quieres intentarlo y por ahí lo lees en la próxima, estas mismas imágenes, tratas de reescribirlas y rompe la rima. Busca Ok, otras gracias. palabras. Busca palabras que cuenten lo mismo, pero no necesariamente rima. Y léetelo en voz alta y vas a ver que te va a generar más satisfacción. Maestro, qué? aprovecho. Sí. En las 12 imágenes que yo no le había enviado, aproveché y se las envié para que lo vea también. Ayer se las envié con el escrito de las 12 imágenes de la clase anterior. Ah, bien. Me voy a fijar. Me fijo Gracias, cuando maestro. después. Si alguien más quiere escribir, leer, Maestro, perdón. si me permite. Bueno, Yo, vamos Miriam. a ver, por orden. A ver. Yo. Miriam, Blue Y Green Karina. y Erika. A ver. Ok, gracias, maestro. Sí, dice, sale por las mañanas, entrando por la gran ventana e iluminando mi cara, dándome los buenos días. Levántate, ya es de mañana, preparando desayunos, corriendo a trabajar, llegar a casa, disfrutar de sus bondades. ¿Por qué no terminar el día sentado junto al mar, observando el atardecer para concluir su caminar? Las envidio profundamente. A la tarde, yo no creo que pueda mirar el mar. Puedo mirar el edificio de enfrente. Creo que es un poco menos bonito. A ver, Blue Dream. El sol con su luz brillante me hace sentir fuerte y regozante, y me trae recuerdos bellos cuando al colegio iba de niña. Al salir me iba al trabajo de mi mamá y caminaba por el Jardín Núñez bajo el sol fulgurante.
que aunque calor me daba y de sobra, también incrementaba mi ánimo para seguir mi camino hacia los míos. Fíjate, hay algunas construcciones de tu texto, aparte de la rima, hay algunas construcciones de tu texto que no son las habituales cuando tú hablas, las inviertes porque te da la sensación de que de esa manera es más poético el asunto. Y en realidad no es más poético, es más raro. Mira, lee de vuelta y yo te voy a decir dónde está eso. Dale, empezá. ¿Lo leo otra vez? Sí, sí. El sol con su luz brillante me hace sentir fuerte y regozante y me trae recuerdos bellos cuando al colegio iba de niña, al salirme Alto. Y me trae recuerdos bellos cuando al colegio iba de niña. Eso no existe. Existe cuando cuando de niña iba al colegio. No cuando al colegio iba de niña. Esa construcción es una construcción forzada, rara. ¿Verdad? La construcción es cuando de niña iba al colegio. Entonces, si esos momentos en donde alteras la sintaxis habitual porque te parece que de esa manera es más poético, en realidad lo que estás haciendo es generar una sensación extraña. Entonces, es que no me alcanzó el tiempo. No fuerces eso. Revisa todas las construcciones que no son las habituales, cámbialas. Muy bien, gracias. Bueno, Erika, a ver, Erika, que quería leer. ¿Seguís queriendo o ya cambiaste de opinión? El sol alegre de Colima. Apenas amanece y ese foco que penumbra, caliente, luminoso y alegre, desata en mí alegría, emociones diferentes, muchas cosas por hacer, por seguir, y con su sentir, más me dan ganas de ir a deleitarme de su candente y ardiente sentir. Bien. Ese bello sol en Colima, inigualable, al salir de aquí, con enorme amor lo recibo y abrazo desde mi bello sentir. Autora Erika Aide Maldonado Benito. Con enorme amor lo recibo. Lo recibo con enorme amor. ¿Cómo que con enorme amor lo recibo? ¿Ves? O sea, se dan cuenta que no es algo excepcional, es algo que, ¿no? Que está como instalado dentro de uno, ¿no? Pareciera que si uno hace esas piruetas casi de torero lingüístico, entonces la cosa va a ser más bonita. No. O sea, construye con los modos habituales con los que tú te expresas. Y vas a ver que la cosa fluye de otra manera. Bueno, a ver. Zulema, ¿quieres leer algo? Ahora dejo leer a varios más, pero quiero, antes de que se me escape la idea, me parece que hay algo que es muy importante, que si ustedes lo quieren trabajar con los chicos, con niños, con adolescentes, con adultos, no sé con qué tipo con qué franja etaria trabajen, ¿no? O sea, pero esto vale para todo, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Si ustedes quieren que realmente la gente se empiece a entusiasmar, tienen que darles un pie. Y el pie siempre es la conversación o la lectura, para generar un estado poético, es decir, para generar un ambiente en donde no solamente las imágenes son bellas, sino que hay algo en todo eso que convoca o que puede convocar a continuar el caminito. O sea, nosotros hablamos de Monterrey, hablamos de Alfonso Reyes, y mostramos las imágenes de soles diversos, leímos, y ya está generado un ambiente alrededor de un concepto que es sol, que además no es extraño a
la percepción cotidiana de ustedes, por lo que les decía al principio, porque viven en Colima, porque no son nórdicos, no son daneses ni suecos, ¿no? Entonces, donde podrían escribir sobre sol, pero van a escribir cosas muy diferentes, porque justamente en ellos es algo extraño, algo exótico, algo deseado casi como fantasía. En cambio, en ustedes es vida cotidiana, es experiencia diaria. Entonces, bueno, esto es muy importante, porque muchas veces el tema de la escritura tiene que ver con este apoyo inicial. La segunda cosa que es muy importante es valorar toda producción que se genere, no por una cuestión demagógica, sino porque realmente en toda producción, por sencilla que parezca, por primitiva que parezca, siempre hay alguna idea potente que se puede rescatar, se puede volver a ella y ella puede alentar a seguir trabajando, a seguir escribiendo. El caso es que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Tenemos que estar muy atentos. En primer lugar, tenemos que estar convencidos de que toda producción vale. En primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que tener oídos y ojos finos, para hacer devoluciones puntuales y decir, mira, de todo lo que escribiste, fíjate esto, qué importante, qué interesante, cómo puede crecer. Es decir, el maestro no es alguien que reclama correcciones. El maestro es alguien que alienta a ampliar lo que el sujeto tiene. Y uno de los problemas que tenemos, todos, todos, es que hemos sido educados en que lo importante no está en nosotros, sino que está en otra parte. Lo realmente intenso no nos pertenece, les pertenece a otro y nosotros tenemos que aprender de ese otro. Lo realmente bello está en otro lugar, no en nuestro caso. Fíjense, al ratito yo les voy a mostrar algo que vale mucho la pena. Mi amigo Víctor Fuentes, que vive en el Istmo de Tehuantepec, vive en un pueblo pequeñísimo del Istmo, que se llama Unión Hidalgo, que podría ser el símbolo de lo que turísticamente se podría denominar, en ese pueblo no hay nada que ver. No vayas a Unión Hidalgo. ¿Qué vas a ver en Unión Hidalgo? No hay nada ahí. ¿No? Bueno, no es el caso de Colima, donde es reconocido como... Pero si ustedes salen de la ciudad de Colima y van a alguna comunidad pequeña, empieza a darse ese fenómeno de que lo bello está en otro lado, que lo importante está en otro lado. Bueno, esa es otra de las cosas con las que hay que batallar. O sea, no solamente creer en el valor de nuestra producción, de nuestra palabra, sino en la belleza de lo que nos rodea como vida cotidiana. ¿Por qué les cuento lo de Víctor? Porque este libro que hicimos con él, Cámara Poética, es un libro que lo hicimos a partir de fotos que él tomó sobre su pueblo, un pueblo en el que no pasa nada. Composiciones de objetos, niños trabajando en la escuela, porque él es maestro, una señora haciendo tamales, un rabito de uva, donde las uvas ya no están, sobre un plato, el panteón del pueblo, que es muy interesante porque en Unión Hidalgo el panteón no tiene muros, entonces uno entra al panteón sin darse cuenta si no lo conoce y de repente dice, ¿dónde estoy?
dentro del Panteón. No hay muros, o sea, la división entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los pobres es inexistente, de los muertos es inexistente. Otros objetos fotografiados, niños, un grupo de niños trabajando, preparando un acto escolar, una niña entre dos floreros, en fin, un juguete, una cámara hecha con un envase de jugo. Bueno, todas cosas cotidianas, árboles, y a partir de ahí empezamos a escribir poesía. Poesía de lo cotidiano, de un pueblo en donde cualquier guía turística diría hay que saltearlo porque no pasa nada. ¿Por qué les digo todo esto? Porque una de las cosas muy importantes es creer en lo que hacemos. Creer en la belleza y en la importancia de lo que nos rodea. Y este puede ser un ejercicio importantísimo para escribir creativamente. Antes era un poco más difícil plantearlo porque ¿cuánta gente tenía cámara de fotos? Pero hoy todo el mundo tiene celular. Quiero decirles además que estas fotos fueron tomadas con un celular, todas. Ninguna con una cámara profesional. Entonces, un ejercicio muy interesante puede ser fotografiar elementos de nuestra vida cotidiana, que puede ser nuestra casa, nuestros árboles, nuestros objetos, animales, caminos, flores, todo lo que nos guste, y empezar a buscar a partir de ahí respuestas de escritura similares a las que hemos tenido en este momento, por ejemplo, con el sol. Bueno, quiero darle la oportunidad a Zulema, que me había pedido y debe creer que ya me olvidé, pero no me olvidé. Dale. Gracias, doctor. Sol abrasador que a todos los colimenses nos pones tostados como el pan, que de ti obtengo mi calor y también mi color y también mi calor, que en tardes como hoy debo buscar un resguardo bajo aquella parota, pero no siempre de ti reniego, pues al amanecer estás ahí como recibiéndonos con un abrazo cálido, y por la tarde con el aire de otoño haces los más maravillosos paisajes. Me gusta observarte también en la playa, viendo en el horizonte cómo poco a poquito de mí te escondes. A ver, oído atento. Díganle a Zulema algo que hayan escuchado de alteración de la sintaxis normal. Vuelve a leerlo con más calma, a ver si descubrimos algo forzado. Está bellísimo lo tuyo, Zulema, ¿eh? Pero queremos escucharte para ver si también caes en lo mismo de Erika y en lo mismo de Blue Dream. ¿Cómo se llama Blue Dream? Se me olvidó. Elizabeth, perdón. Bueno, todos caemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué caemos? Ahí va, vale. Sol abrasador, que a todos los colimenses nos pones tostados como el pan, que de ti obtengo mi color y también mi calor, que en tardes como hoy debo buscar un resguardo. Hasta ahí. Un momento, Zulema. Que de ti obtengo mi color. Que obtengo mi color de ti. Seguí adelante. Y también mi calor, que en tardes como hoy debo buscar un resguardo bajo aquella parota, pero no siempre de ti reniego, pues al amanecer estás ahí. Pero no siempre de ti reniego, pero no siempre reniego de ti. ¿Ven? Esto es algo muy, muy incorporado. Me da la impresión así como que todos nos sentimos, así cuando escribimos así, uy, estoy un poquito con el ritmo del siglo de oro español, ¿no? Bueno, no hace falta, ¿no? Es decir, fíjense, cada vez que escriban, cuando encuentran una construcción forzada, extraña, alejada de lo habitual, corríjanla y pónganla en orden. Seguí, Zulema. Pues al amanecer estás ahí,
como recibiéndonos con un abrazo cálido. Y por la tarde con el aire de otoño, haces los más maravillosos paisajes. Me gusta observarte también en la playa. ¿Hay alguna musiquita por ahí que nos está enloqueciendo un poquito? A eso, creo que venía de Gerania por ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Perdón. No, no te preocupes. Permítanme que voy a prender la luz porque aquí ya se está haciendo de noche, ya está medio oscurito. Esperen, un segundo. Bueno, muy bien. Estoy viendo que además, aparte de los que leyeron, veo en el chat muy buenos nuevos escritos sobre el sol. Bueno, será cuestión de revisarlos después. Quería comentarles algo respecto del concepto de creatividad, porque vamos a trabajar un poquito un plano que hasta ahora casi no lo hemos trabajado, que es el plano del juego con la palabra. Es decir, ¿a qué me refiero? Una cosa es proponer un tema y jugar con él con toda la libertad que queramos. Y otra cosa es proponernos mirar con atención determinado fenómeno del lenguaje, de nuestra lengua, y poder ejercitarnos en ella con los límites, expandiendo un poquito los límites de la lengua materna. A ver, voy a poner algunos ejemplos sencillos y después voy a leer algunas producciones, digamos, como prototípicas de gente que ha hecho esto de una manera muy particular para que ustedes vean hasta dónde se puede jugar con esto, ¿no? Pero vamos a empezar por algo más sencillo. Nuestra lengua es el castellano o es el español. ¿Castellano o español? A ver. Están con los micrófonos apagados. A ver, alguno que se juegue con opinión. ¿Hablamos el español o hablamos el castellano? Castellano. El español. Castellano. El castellano. ¿Castellano? Porque el español es distinto. Castellano, pero nosotros, con base a la zona geográfica y las variantes que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, se ha convertido al español actual. Ajá. O el castellano que nos llega de la Castilla, de España, se ha ido modificando en América en diferentes variantes dialectales de esa forma que nos llegó. Porque España tiene el aragonés, tiene el catalán, tiene el gallego, tiene, es decir, el andaluz, es decir, hay muchas, pero el Quijote, que es de alguna manera como la obra inicial de nuestra literatura, en nuestra lengua, es el de la Castilla, ¿no? Es el castellano. Bueno, es a lo mejor una explicación un poquito aparentemente innecesaria, pero, ojo, ¿sabe quiénes no se equivocaban en esto? Y se burlaba la gente de ellos. Yo lo vi en Chiapas, eso. La gente en las comunidades indígenas de la zona norte, de la sierra, etcétera, que apenas hablaba el castellano,
cuando se refería a la lengua, decía, es que los viejitos no sabían hablar la castilla. Así, hasta la fecha siguen diciendo, no hablaban la castilla. Y los mestizos se burlaban y decían, qué burros son, fíjense, hablan de la Castilla, ¿qué es eso? Era correcto, era correcto. Es decir, los viejitos no sabían hablar la lengua que llegó de España, de la Castilla. Bueno, muy bien. Nosotros, en nuestra lengua, tenemos, más allá de las formas de habla, más allá de las entonaciones, más allá de la fonética, tenemos un conjunto de palabras con las que se estructura el idioma que tienen cierta acentuación, ¿verdad? ¿Cuál es la acentuación predominante en la lengua castellana? Ándele. Maestro, repite la pregunta, por favor. La pregunta es, ¿toda lengua tiene una acentuación? Bueno, ¿cuál es la acentuación predominante en la lengua castellana? La mayoría de las... La aguda, ¿no? La grave. ¿Eh? La grave. La grave. Perfecto, así es. Marco Antonio dice la grave. Si ustedes se fijan, si yo digo, veo algunos de los textos que han escrito, el maravilloso, maravilloso es palabra grave, ¿no? Brillante es palabra grave. Anima es palabra grave. Arriba es palabra grave. Dice es palabra grave. Lejos es palabra grave. Lo cual no quiere decir que todas las palabras en español sean graves. Hay agudas. Canción, emoción. Te voy a dar un... Correr, saltar. ¡Ey! ¡Lárguese! Y también hay esdrújulas, ¿no? Cántaro, América, lámpara, lámina. Pero si yo tomo al azar cualquier texto y cuento las palabras, voy a ver que más de la mitad son graves. Y la otra mitad o menos se reparten entre agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos acostumbrados sin darnos cuenta a esta acentuación. Esta acentuación hace que el texto fluya de una manera determinada. Pero si nosotros construimos un texto con mayoría de palabras esdrújulas, nos va a sonar muy extraño. Y se puede hacer. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejercicio de creatividad centrado no en la producción de un escrito cualquiera, sino en la producción de un escrito en donde se tome un rasgo de la lengua, en este caso la acentuación, y se lo altere. Es decir, construir un texto en lengua castellana con mayoría de palabras esdrújulas genera un producto que suena de una manera inusual. Ese es un ejercicio, un desafío, y es un ejercicio de creatividad. Podría ser con palabras agudas también. Lo cual no quiere decir que todas tengan que ser agudas o todas tengan que ser esdrújulas. Dije, la mayoría es cambiar, ¿no?, la entonación habitual de la lengua. Ese puede ser un ejercicio. No sé si lo vamos a hacer ahora, pero cuando yo centro la atención en el comportamiento de las palabras, entonces estoy ejercitando la creatividad alrededor de la lengua, pero en donde tomo esas palabras como si fueran masilla, como si fueran masita. Ojo, fíjense, hay otras lenguas en México, por ejemplo el maya,
o la maya, como dicen los yucatecos, es que habla la maya, que es predominantemente aguda. Piensen en palabras mayas. Chichen Itzá, Tulum, Yaxcabá, ¿no? Chivitzaltún. El idioma maya tiene un predominio agudo, no grave. Entonces, yo no sé la lengua maya, pero me doy cuenta, sé suficientes palabras como para darme cuenta que hay un predominio distinto que en el castellano. Quiere decir que ahí, justamente, alterar la lógica sería intentar un texto donde la mayoría de las palabras no sean agudas. Y así con cada una de las lenguas. Ese es un tipo de trabajo sobre el lenguaje. Ahora, fíjense, nosotros en nuestra lengua tenemos un plano que es el de la sonoridad, el de cómo suena, cuáles son los sonidos que caracterizan la lengua, otro que es el de la organización del discurso, la sintaxis, que cuando está alterada, como en las cosas que ustedes vieron, leyeron, se nota, o en la semántica, es decir, hay palabras que conforman nuestra lengua, algunos conocen más palabras, otros conocen menos palabras, pero son las palabras que caracterizan nuestra lengua. Ahora, ¿qué pasa si yo leo algo donde hay uno de esos planos que está alterado, conscientemente alterado? Alterado con el objeto de jugar con el lenguaje, demostrar que puedo alterar uno de esos planos y de todos modos puedo contar algo. Va el ejemplo. Un ejemplo que es muy conocido. Un texto de Julio Cortázar, que está en un libro que se llama Último Round. Es un texto muy cortito y dice así, no hace falta que tomen nota, La inmiscusión terructa. Sí, escucharon bien. La inmiscusión terructa. Como no le melga nada que la contradiga, la señora FIFA se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane. Y de vuelta le arremulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. ¡Asquerosa!, brama la señora FIFA, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio, que además es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolarle un sueño a la tota que se desporrona en diagonía y por un momento oradra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamecarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alenchufarse su contragofia. Y así pasa que la señora FIFA contrae una plica de miércolamas a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio. Y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir el doctor Feta que se inmoluye inclótomo entre las gladiofantas. ¡Payajás! ¡Payajás!, crona el elegantiorum, sujetirando de las demecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y sueño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interruge la señora FIFA, el muy cornaputo, vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia.
Es que son así las tofifas y las pitotas. Mejor es no interruptarlas, porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. Eso es todo. Veo algunas caras de angustia, otras de ¿y eso con qué se come? Y veo algunas que dicen, sin embargo, a pesar de todo, creo haber visto algo por ahí. ¿Alguien vio algo? ¿O no vieron nada? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Pues está narrando una pelea de dos señoras Exacto. y la interrupción de un hombre que quiere calmarlas y luego ellas al contrario lo golpean a él y ellas se van tan tranquilas dejando al otro herido ahí en plena calle. Se recompalmean y fraternulian, como si no hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Es que son así las tofifas y las pitotas. Mejor es no interruptarlas, porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. ¿Qué es lo que está alterado ahí? Es exactamente lo que dijo Marco Antonio. Dos señoras, además no cualquier dos señoras. ¿Cómo se las imaginan? ¿Muy elegantes, muy finas, muy educadas? No, Claudia dice no. ¿Cómo te las imaginás? No quiero ni decir. No sé, en realidad no tengo una imagen como muy clara, pero elegantes y distinguidas no me parecen. Exactamente, son groseras, ¿no? Insultan, ¿no? De lo peor. ¿Qué es lo que está alterado? Está alterado el nivel semántico, es decir, hay palabras que están inventadas especialmente para esta escritura. Entonces, esas palabras inventadas para esa escritura desvían lo que uno espera, el lenguaje que uno espera. Pero se puede entender, Marco Antonio pudo entender, y yo creo que varias, pero tienen miedo por ahí de equivocarse, porque está muy bien organizado, está sintácticamente perfecto, porque si estuviera alterada la sintaxis no se entendería absolutamente nada. Entonces, se puede entender porque a pesar de que la semántica está alterada, la sintaxis es perfecta. Este juego es un juego que se puede hacer. Es un juego que se puede hacer. No es fácil, pero este es un juego en donde uno puede inventar palabras, darles una definición para uno mismo y colocarlas en un texto donde el otro tenga que hacer el esfuerzo para darse cuenta qué es lo que significa esa palabra inventada. Es un juego muy viejo. Muy viejo. Fíjense, este es un libro más clásico. Alicia en el País de las Maravillas. Y Alicia en el País de las Maravillas, y luego en Alicia a través del espejo, se juega mucho con esto, con el lenguaje. Inclusive hay un personaje que se llama Humpty Dumpty, que es un huevo lingüista, que todo el tiempo inventa palabras y se enoja porque Alicia no entiende las palabras que inventa. Y son palabras maletín, dice, dos palabras reunidas, dos conceptos en una sola palabra. Fíjense, es lo que hace Cortázar acá. Se interrumpe rugiendo, mano crujiendo, haciéndole manita de puerco, ¿no? Haciéndole crujir la mano, ¿no?
se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo, ¿no? Le flamenca la cara, ¿no? Vociflama, o sea, grita puras mentadas de madre, como, ¿no? ¿Qué sale de esa boca? Llamas, ¿no? Entonces, son dos palabras reunidas, dos conceptos reunidos en una palabra. Hay mucho de eso. En Alicia pasan esas cosas también. Pero depende mucho de la traducción, porque es un texto escrito en inglés. Entonces, si el traductor descubre los juegos con el lenguaje, entonces se pueden hacer algunas traducciones interesantes. Si no, queda la anécdota sin que estos juegos con el lenguaje permanezcan. Entonces se pierde un poco el centro de interés de esto. Bueno, ¿a dónde voy? Después, probablemente, si tengo tiempo, les leo un poco un fragmento de Alicia donde pasa lo mismo que acá. ¿Cuál es la propuesta? Hay ejercicios de creatividad que tienen que ver con desafíos con el lenguaje. Por ejemplo, a ver, yo les voy a poner un pequeño ejercicio ahora. Les hablé, a ver, tomemos 3 o 4 opciones posibles. 1, un pequeño texto en donde predominen las palabras esdrújulas. O sea, para eso van a tener que hacer una lista de palabras esdrújulas y luego a esas palabras las van a tener que hacer entrar en el texto. Por supuesto que van a utilizar palabras graves, agudas y también monosílabos, artículos, conjunciones, preposiciones, pero que las esdrújulas predominen, a ver qué pasa. Ese puede ser uno. Entonces, opción 1, hacer una lista de palabras esdrújulas o una lista de palabras agudas y construir un texto donde esas predominen sobre las graves. A ver qué pasa. Cortito. Esa es una. Después, otras. Armar una lista de palabras imaginarias. Pueden ser 5, 6, 7 palabras imaginarias, definirlas y incluirlas en el texto. Por ejemplo, yo inventé 4 o 5 acá. Angevino. Angevino. No existe. Bueno, ustedes definan angevino como quieran. Puse angevino, cainitales, kéfir, saína, dominguejo, bácaris. Palabras que no existen. Si quieren después se las... Pero ustedes pueden inventar la palabra que quieran. Y luego harán un pequeño texto donde entren esas palabras. Pero esas palabras tiene uno que darse cuenta de lo que son por las otras, por el contexto. Ese puede ser otro juego. Y, por ejemplo, un juego donde haya un predominio de una sílaba. Por ejemplo, prefabricar, predecir, premiar, primero, príncipe, ¿no? Entonces yo hago una lista con el grupo pre-pri y luego armo un texto donde muchas de esas palabras con ese predominio entren en un pequeño texto. Y van a ver que eso genera un efecto determinado. Son 3 caminitos diferentes posibles. Y otra, una cuarta opción posible, sería la famosa zoología fantástica. ¿Han escuchado hablar sobre la zoología fantástica? ¿O nunca han escuchado? La zoología fantástica es algo muy sencillo. No. Un burro, por ejemplo, es un animal que ustedes conocen, ¿no? Pero una jirafa también es un animal que conocen. Pero una mezcla de burro y jirafa es un animal imaginario. Entonces, ¿cómo se llamaría una mezcla de burro y jirafa? Burrafa. Burafa. Mezcla de burro y jirafa.
Eso es una construcción fantástica. Ahora, yo puedo hacer una lista de animales y mezclar partes del nombre de uno con el nombre de otro para hacer una lista de animales imaginarios. Y a partir de esa lista, yo tomo uno y puedo hacer un ejercicio muy sencillo que puede ir creciendo en complejidad. ¿Qué es lo más sencillo? Describir al animal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es describir al animal imaginario. Un segundo plano, un poco más complejo, es definir el hábitat. ¿Dónde vive? ¿Vive en el llano, vive en la montaña, vive en la sabana? ¿Es acuático, es terrestre, es aéreo? Y las costumbres, ¿no? ¿Es carnívoro, es herbívoro, es omnívoro? ¿Se junta con tales animales, se pelea con tales otros? Y un tercer plano mucho más complejo es contar un mito o una leyenda que se cuente en la comunidad acerca de las burafas. La importancia de las burafas en las comunidades del centro del África. No hay límite. Yo puedo crear todo lo que se me... Pero indudablemente, describir al animal tiene un nivel de complejidad. Agregarle a la descripción hábitat, costumbres, amigos y enemigos, es un segundo. Y llegar al nivel de mitos o leyendas es un tercer nivel. Bueno, no tengo por qué cubrir los tres. Puedo quedarme en el primero, en el segundo o en el tercero. Fíjense, en 10 minutitos les he planteado 4 caminitos en donde yo lo que tengo que hacer es jugar con el lenguaje. Entonces, repito para que las anoten, no para que las resuelvan todas, para que las anoten todas y ahora se aboquen a trabajar con una. Hacer listas de palabras con una acentuación no predominante en nuestra lengua y construir un texto en donde esas palabras predominen. Lista de esdrújulas, lista de agudas, esa es una, ¿no? La otra, trabajar en base a un predominio. Por ejemplo, el grupo PREPRI, hacer una lista de, ¿no?, de palabras con pre o con pri. Pueden agregar pro, si quieren, y construir un texto en donde tengamos muchas de estas palabras. A ver cuál es el efecto. ¿Sí? Tercer posibilidad, la zoología fantástica. Descripción del animal, si quieren pasan a un segundo plano, hábitat, costumbres, amigos, enemigos. Si quieren pasan a un tercer nivel, no van a poder hacerlo ahora, pero lo pueden hacer en sus casas y los leemos en las próximas. Si quieren. Aquí no hay nada obligatorio, son todos caminos posibles. Y una que había olvidado antes es pensar en 6, 7 palabras imaginarias a las que ustedes les anexan una definición y las integran en un texto donde esas palabras signifiquen lo que ustedes imaginaron. No lo cuentan, el lector tiene que darse cuenta de qué se trata. Bueno, todo esto que estoy planteando ahora es un tipo Maestro, disculpe, en el último punto de pensar en 6 o 7 frases imaginarias. Palabras que no existen, en donde ustedes les dan una definición imaginaria y esa definición tiene que funcionar en el texto que construyan. Yo, por ejemplo, les dije 6 que imaginé. Si quieren, cópienlas. Dominguejo no existe. Angevino con V no existe. Kéfir con K no existe. Zaina con Z y H no existe. Bácaris o Bacaris con B alta y C no existe. Caimitales no existe. Pero esas se me ocurrieron ahora, pueden agregar todas las palabras que quieran inventar. Bueno,
¿Por qué les planteo todo esto? Porque esto es un tipo de ejercitación creativa que es distinta a la que hicimos en la sesión anterior de la tierra es eso, o selva, lo que sea. Ayer había un punto de partida o el ejercicio del sol de Monterrey. Aquí es jugar con el lenguaje. Aquí es gimnasia del lenguaje. Es entrar a la creatividad por otro lado. Entrar a la escritura creativa por otro lado. No hace falta que les quede todo claro. Con que le hayan quedado un par de opciones claras, alcanza para que empecemos. Les quiero decir que tengo una invitación para un encuentro poético que se empieza a las 8, así que hoy a las 8 voy a tener que cortar. Pero les adelanto eso, pero bueno, nos quedan 20 y tantos minutos. ¿Empezamos? Elijan una y trabajen. Bueno, perfecto. Ok.
Bueno, 2 minutitos a las 6:45, con lo que tengamos, intercambiamos algunas producciones, conversamos un poquitito, les leo el cuento completo de Doña Piñones. Vamos a dejar el de Alicia para la próxima porque es un texto más complejo, pero que es muy interesante que lo escuchen porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado, o les he estado planteando. Bueno, y 45. No importa, lo que tengan. Ah, Irene, muy bien, Irene. Ok. ¿Qué intentaste? ¿Por dónde intentaste? Por la zoología. Zoología La zoología fantástica. Sí. El saposo es muy perezoso, tiene una lengua larga para comer insectos sabrosos. Siempre juega cerca del pozo, saltando en el agua, es asombroso, aunque un poco tenebroso. A ver, espera un segundito. Un segundo, por favor. Perdón, interrumpí un segundito porque alguien preguntó sobre la cuestión de la lista de asistencia y me dijeron que se iba a hacer por otro programa, que ya no hacía falta. La lista se está generando de manera directa, así que no hay problema. Bueno, muy bien. Te exigiste la rima, la reiteración, las dos cosas, ¿no? Pero, ¿qué es una mezcla de sapo con qué? ¿Con oso? Sí, saposo. Saposo. A ver, volví a leer el saposo. El saposo es muy perezoso. Tiene una lengua larga para comer insectos sabrosos. Siempre juega cerca del pozo, saltando en el agua, es asombroso, aunque un poco tenebroso. Bien. El 95% de lo que hizo Irene se desarrolló en el segundo plano. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, en el plano de hábitat, costumbres, amigos, enemigos, etc. Tal vez sería importante que desarrollaras un poco, no ahora, en la cuestión de la descripción. ¿Cómo es? ¿No? Es grande, es pequeño, tiene patas, tiene aletas, tiene pelos, es calvo, cómo son sus ojos, su lengua. O sea, la parte descriptiva es muy, muy interesante. Aquí alguien pone que Angelino le suena Ángel Divino, a mí también, algo así. Bueno, muy bien, Irene. A ver, ¿quién más? Marco. Dice el texto, amóforo, tescríforo para contar foro, que mañáforo, memáforo, anórforo. Si tú me espéforas, yo te proméforo, que vénforo, nenéforo, y noscáforos con musífora de bánfora, pastéforo de sínforo, pisóforos, y lúnfora de miéfora en el márforo. Listo, maestro. Muy bueno, muy bueno. Fíjense, ese texto
leído en voz alta, incluso narrado, dramatizado. Estamos jugando o sea, reconociendo un poquito como la médula de nuestro discurso idiomático, pero además nos abrimos a juegos de representación, ¿no? Es decir, todo lo que hagan va a tener un plano muy reivindicable. Aquí el jaguardunce. Bueno, muy bien. A ver, un par más. Sí, Miriam, sí. Y luego... Miriam, y luego... ¿Quién dijo yo? Bueno, a ver, entonces, a ver, Miriam, Elizabeth y Norma. Dale, Miriam. Gracias. Pues yo hice una mezcla de dos, con las palabras compré y con las que usted nos dictó que usted construyó. Dice, sin más preámbulo, narraré una historia de la gente que vive deprisa en la ciudad. Presentaré a los personajes, la señora Zaina, prima del señor Kefira, a quienes en primavera les prestaban a Bacaris, quien nació prematuro. Cainitales era la persona que estuvo presente en el parto prematuro. Bien, estaría mucho mejor si no aclaras el sentido de lo que estás planteando. Está bueno de todos modos, pero ahí invalidas un poquito el esfuerzo de decir, bueno, de qué se trata, pero está bueno de todos modos. Elizabeth, ¿te fugaste o andás por ahí? No, aquí estoy. Dale, dale. Es zoología fantástica, a ver si le atiné o no. Tengo un percone que brinca y corre de aquí para allá sin cansarse y sin cesar. Hace pozos en el jardín y para su pata para hacer sus necesidades por ahí. Degusta unos días carne y otros lechuga porque su paladar tiene que llenar. Duerme echado y en ocasiones con las patas arriba, pero siempre al lado de sus amos y pendiente de lo que hagamos. Bien. Corríjale una construcción forzada, Elizabeth. Hay una forzadita por ahí. Está muy linda, pero hay una forzadita. Solita te vas a dar cuenta después. Déjelo analizo y veo. Mira, mientras Norma nos lee el tuyo, vos fijate si hay alguna que le alteraste el orden habitual, digamos. Okay. Dale, Norma. Sí, gracias. Ok, ¿sí me escuchan? Te escucho perfectamente. Muy bien. El cocongo. El cocongo es una especie muy conocida en los pantanos llenos de árboles. Está lleno de escamas y mandíbula repleta de dientes, patas largas y brazos delgados que con ayuda de su cola se balancea por los árboles a lo largo de todo el pantano. Le gusta comer plátanos, pero también atrapa pescados y los destroza con sus dientes. Él solo sale de noche y tiene una visión muy buena. Los habitantes lo veneran mucho, ya que con sus aullidos espanta a todos los enemigos. Mirá, muy bien, Norma. O sea, trabajaste en los tres planos, también el de las leyendas, los mitos. Bien, bien. ¿A poco nunca habían escuchado esto de la zoología fantástica? Sí, no. ¿Nunca? Bueno, qué bueno. No. Qué bueno, porque es un mundo enorme. Inclusive, busquen por ahí, porque tienen que... Seguramente hay en internet textos de Jorge Luis Borges, Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges. Son maravillosos, son maravillosos. Especialmente en el plano de la mitología, en el plano de las leyendas alrededor de estos animales, ¿no? Y hay muchos que tienen que ver con un imaginario del oriente, de costumbres que son exóticas o extrañas para nosotros. Entonces busquen Zoología Fantástica, Jorge Luis Borges, y van a ver que hay ejercicios maravillosos, porque, insisto,
esto puede ser desde un juego muy sencillito, planteado para niños pequeños, a cosas muy elaboradas, cosas muy complejas, que den lugar a literatura de muy buen nivel, como es el caso de, de los textos de Borges, ¿no? Hay inclusive una edición en México que, si la consiguen, es realmente una joya, que es Zoología Fantástica de Borges, ilustrada por Toledo, por el maestro Toledo, por el pintor de Juchitán, de Juchiteco, y es hermosísimo el libro. Entonces, los textos de Borges y los dibujos de Toledo, yo creo que es una de las ediciones más bellas de esa obra de Borges. Por ahí la pueden encontrar por ahí. Ahí está, Zoología Fantástica, ilustrada por el maestro Toledo, ya la encontraron por ahí. Bueno, es cuestión también de que hagamos una especie de red de intercambios, de hallazgos, y que lo que vayamos encontrando lo subamos también, ¿no? Para ponerlo a disposición de los otros. Bueno, nos faltan 5 minutos, espero que se hayan sentido bien hoy, que les haya gustado, a mí me gustó, y me despido. Perdón que nos apure un poco porque es puntualmente otro día, si quieren el próximo nos podemos extender un poquitito más, yo no tengo ningún problema. Gracias, que tengan buen día. El versicuento de Doña Piñones porque es maravilloso. Esteras y esteritas para contar peritas. Esteras y esterones para contar perones. Esta era una vez una viejecita llamada María del Carmen Piñones. Y esta viejecita vivía asustada. Todo lo temía, todo la espantaba. Vivía escapando de miedo en el día. De noche dormía detrás de su cama. Pasó el viento norte. Dame un vaso de agua que traigo resecas la boca y el alma. Y doña Piñones, sin decir palabra, corrió a esconderse bajo su paraguas. Pero ahí debajo todo estaba oscuro. Y doña Piñones temblaba de susto. Temblaba el su mano, temblaba el paraguas. ¡Terremoto!, dijo, y cayó de espaldas. Y doña María del Carmen Piñones después no sabía ni cuándo ni dónde se había caído. Recogió el paraguas y se sentó al fuego a cocer su enagua. Pasó el viento sur. Préstame el brasero que mi corazón se transforma en hielo. Y doña Piñones, morada de miedo, se subió al armario en un solo vuelo. El armario es alto y doña Piñones queda suspendida de él por un dedo, trata de agarrarse, se golpea el cuello, por sobarse cae gritando, ¡me muero! Pero no se ha muerto, no. Doña María se queda dormida ahí mismo en el suelo y cuando despierta, sin saber qué pasa, se pone a ordenar y a limpiar la casa. Pasó el viento este. Dame tu plumero que el polvo me ciega y ya casi no veo. Y doña Piñones, sin decirle nada, se subió al plumero y ahí quedó sentada. Se mece el plumero de acá para allá y doña Piñones viene y va. Y al final, mareada con el bamboleo, se cae sentada sobre su brasero. Después de sanarse de las quemaduras, ¡ay, Jesús!, se dice, ¡qué vida tan dura! Haré unos buñuelos, así con el gusto olvidaré el miedo, el temor y el susto. Pasó el viento oeste. Préstame tu manta que el sol me persigue y ya casi me alcanza. Y doña Piñones se pone muy pálida, da un salto y se cuelga de su propia lámpara. Ahí doña Piñones se queda colgada. Nadie ya ha venido más hasta su casa, pues los 4 vientos cuentan donde pasan que doña Piñones no da a nadie nada. Pero un día, un niño que escucha los vientos
oyó que contaban este cuento cierto. Pobre viejecita, dice, si la encuentro, en un 2x3 le quitaré el miedo. Llegó hasta su casa, oyó unos suspiros. Es doña Piñones, dijo al punto el niño. Cuando abre la puerta le contesta un grito. ¿Quién será? ¡Qué susto! Soy yo, solo un niño. Ay, doña María del Carmen Piñones, que teme a las moscas, arañas, ratones. Su casa está llena de estos bicharracos y ella ahí colgada, gimiendo y gritando. Entonces el niño bajó a la viejita, le limpió la casa, le dio manzanilla y dijo, señora, ya no tenga miedo. Esos que pasaron son los 4 vientos. ¿Eran solo vientos? Dijo la Piñones. Pensé que eran brujos, gigantes, dragones. Y abriendo la puerta se puso a dar gritos. ¡Que vengan los vientos! ¡Vientos necesito! Llegaron los vientos, los 4 llegaron, y doña Piñones los quedó mirando. Pensar que eran vientos y yo tenía susto. Y doña Piñones reía de gusto. Entonces los vientos dijeron, ¿paseamos? Y el niño y los vientos le dieron la mano y se fue volando con los ventarrones la doña María del Carmen Piñones. Bueno, ese es el cuento. Me gustó mucho la sesión. Creo que vamos enriqueciendo un poco con materiales y con producciones, y vamos a seguir así, ¿no? La próxima, además de revisar las tareas y comentar las tareas, vamos a ver un poco el juego con el lenguaje en algunos fragmentos de Alicia en el País de las Maravillas. Si quieren sumar a la tarea que tienen algo de lo que hayan escrito ahora y lo quieren incorporar a su trabajo, háganlo, así, si quieren. No, nada de esto es obligatorio. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctor. Que pasen bonito fin de semana todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todas. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Hasta el próximo fin de semana. Bye, pásenla bonito.